Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona profundamente, las mujeres turcas que están cambiando el juego, las líderes, las innovadoras, las que están dejando una huella imborrable en la sociedad. Hoy vamos a celebrar la fuerza, la inteligencia y la determinación de estas mujeres increíbles. Vamos a explorar sus historias, sus logros y el impacto que están teniendo en el mundo. Si eres nuevo por aquí me presento, soy tu nombre del canal, y en este canal hablamos de tema del canal, por ejemplo, cultura, historia, feminismo, etc. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré temas que te hagan pensar, inspirarte y sobre todo, sentirte conectado. Y hablando de conexión, hoy vamos a explorar historias que nos conectan con la realidad de Turquía, un país con una rica historia y una vibrante cultura, pero también con desafíos específicos en cuanto a igualdad de género. No se trata de idealizar nada, sino de reconocer y celebrar el esfuerzo y el coraje de estas mujeres que, a pesar de las adversidades, están construyendo un futuro más justo e igualitario. Prepárense para conocer a mujeres empresarias, científicas, artistas, activistas y líderes que están redefiniendo los roles tradicionales y abriendo camino para las futuras generaciones. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este fascinante mundo de mujeres turcas poderosas. Y recuerda, deja tu comentario al final del vídeo con tu opinión sobre las mujeres que mencionaremos y si conoces a alguna otra que deberíamos destacar. Me encanta leer vuestros comentarios y aprender de vosotros. Comencemos con una figura que sin duda ha roto barreras en el mundo del deporte, **Naza Aydemir Akyol **. Para los que no la conozcan, Naz es una jugadora de voleibol profesional turca, y no cualquier jugadora, sino una de las mejores colocadoras del mundo. Ha capitaneado la selección nacional turca y ha ganado numerosos títulos a nivel de clubes y a nivel internacional. Pero más allá de sus logros deportivos, Naz es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Ha superado lesiones, críticas y la presión de estar en el centro de atención, siempre manteniendo una actitud positiva y un espíritu de lucha. Es una inspiración para miles de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos y demostrar que las mujeres pueden alcanzar la cima en cualquier deporte. Además, Naz es una voz activa en la lucha por la igualdad de género en el deporte, denunciando la discriminación y promoviendo la participación de las mujeres en todos los niveles. Su compromiso va más allá de la cancha, convirtiéndola en un verdadero modelo a seguir. Otra mujer que está marcando la diferencia en el ámbito empresarial es Dilek Hanif **. Dilek es una diseñadora de moda turca, fundadora de la marca Hanif. Su historia es un claro ejemplo de cómo la pasión y la visión pueden transformar un pequeño negocio en un imperio. Comenzó diseñando ropa para sus amigas y familiares, y poco a poco fue construyendo su marca, caracterizada por la elegancia, la sofisticación y la calidad de sus materiales. Hoy en día, Hanif es una de las marcas de moda más reconocidas en Turquía y sus diseños se venden en todo el mundo. Dilek Hanif no solo es una empresaria exitosa, sino también una defensora del diseño turco y de la artesanía tradicional. En sus colecciones incorpora elementos de la cultura turca como bordados, estampados y tejidos tradicionales, dándoles un toque moderno y contemporáneo. De esta manera, contribuye a preservar el patrimonio cultural de su país y a promover el talento de los artesanos locales. Su historia nos enseña que la creatividad, el trabajo duro y la perseverancia son claves para alcanzar el éxito en el mundo de la moda. Ahora, quiero hablarles de una científica brillante que está liderando investigaciones innovadoras en el campo de la biotecnología, **Canan Dadebiren **. Canan es una física turca que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts Smith. Es conocida por su trabajo en dispositivos electrónicos portátiles que pueden adherirse a la piel y monitorear la salud del usuario. Sus investigaciones tienen el potencial de revolucionar la medicina, permitiendo el diagnóstico temprano de enfermedades y el seguimiento personalizado de los pacientes. Uno de sus proyectos más destacados es un sensor flexible que se puede adherir al corazón y detectar problemas cardíacos. Este dispositivo podría salvar vidas y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Canan Dadebiren es un ejemplo de cómo la ciencia puede ser utilizada para resolver problemas reales y mejorar el mundo. Su trabajo es una fuente de inspiración para jóvenes científicos de todo el mundo, especialmente para las mujeres, que a menudo están subrepresentadas en el campo de la ciencia.
Y la tecnología. Ella demuestra que las mujeres pueden destacar en cualquier campo si tienen la pasión, la dedicación y el apoyo necesarios. No podemos hablar de mujeres turcas poderosas sin mencionar a *Elif Shafak *. Elif es una escritora turca británica, autora de numerosas novelas aclamadas por la crítica, traducidas a más de 50 idiomas. Sus libros exploran temas como la identidad, la memoria, la cultura y la política, con una perspectiva feminista y multicultural. Elif Shafak es una voz importante en el debate sobre la libertad de expresión y los derechos humanos en Turquía. En sus escritos denuncia la censura, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Su valentía y su compromiso la han convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Además de ser una novelista exitosa, Elif Shafak es una intelectual pública que participa activamente en debates y conferencias en todo el mundo. Su objetivo es promover el diálogo intercultural y la comprensión mutua. Cree que la literatura puede ser una herramienta poderosa para construir puentes entre culturas y para combatir el prejuicio y la intolerancia. Leer sus libros es una experiencia enriquecedora que nos invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y sobre nuestro papel en él. Pasemos ahora al mundo del arte, donde encontramos a *Nil Yalter *. Nil Yalter es una artista turca pionera en el videoarte y el arte feminista. Su trabajo explora temas como la migración, la identidad, la opresión y la resistencia. A través de sus vídeos, instalaciones y fotografías, Nil Yalter da voz a los marginados y excluidos, cuestionando las estructuras de poder y desafiando las normas sociales. Su obra es una crítica radical al patriarcado, al racismo y al capitalismo. Nil Yalter ha sido una figura clave en el desarrollo del arte feminista en Turquía y en Europa. Su trabajo ha sido exhibido en museos y galerías de todo el mundo, y ha influido a generaciones de artistas. A pesar de su larga trayectoria y su importante contribución al arte contemporáneo, Nil Yalter no ha recibido el reconocimiento que merece en su país natal. Sin embargo, su obra sigue siendo relevante y poderosa, inspirando a artistas y activistas de todo el mundo a luchar por un mundo más justo e igualitario. Cambiando un poco de tercio, quiero presentarles a *Süreyya Ağaoğlu *. Aunque ya no está entre nosotros, su legado sigue vivo. Süreyya fue la primera abogada turca, una figura pionera en la lucha por los derechos de las mujeres en Turquía. Rompió barreras en un campo dominado por hombres y dedicó su vida a defender los derechos de las mujeres y los niños. Su valentía y determinación allanaron el camino para que muchas otras mujeres pudieran acceder a la educación y al mundo profesional. Süreyya Ağaoğlu no solo fue una abogada exitosa, sino también una activista incansable. Luchó por la igualdad de género en la ley y en la sociedad, y defendió el derecho de las mujeres a participar en la vida política y económica del país. Su historia es un recordatorio de que la lucha por la igualdad de género es un proceso largo y continuo, y que necesitamos seguir trabajando para construir un mundo donde todas las personas tengan las mismas oportunidades. Otra mujer que está dejando su huella en el mundo de la tecnología es *Melis Balk *. Melis es la cofundadora y CEO de Threads in Motion, una empresa de inteligencia artificial que se especializa en el análisis de datos y la automatización de procesos. Su empresa está trabajando con empresas de diversos sectores, desde la salud hasta la energía, para ayudarles a tomar mejores decisiones y a optimizar sus operaciones. Melis Balk es una emprendedora innovadora y visionaria. Cree que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la sociedad y de mejorar la vida de las personas. Su objetivo es utilizar la tecnología para resolver problemas complejos y para crear un futuro más sostenible y equitativo. Melis es un ejemplo de cómo las mujeres pueden liderar la innovación en el campo de la tecnología y de cómo la tecnología puede ser utilizada para el bien común. Su historia nos inspira a seguir aprendiendo y a explorar las posibilidades de la inteligencia artificial. Para finalizar con este recorrido, les quiero hablar de una activista que está luchando por los derechos de los refugiados en Turquía, **Iste Melkuran **. Is es una periodista, escritora y activista turca que se ha destacado por su defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Ha escrito extensamente sobre la situación política en Turquía y sobre las consecuencias de la represión y la censura. Iste Melkuran es una voz crítica y valiente que no tiene miedo de denunciar las injusticias y de defender a los más vulnerables. En los últimos años, se ha enfocado en la situación de los refugiados en Turquía,
un país que alberga a millones de personas desplazadas por la guerra y la violencia. Y se ha trabajado con organización NES de la sociedad civil para brindar apoyo a los refugiados y para defender sus derechos. Su trabajo es un recordatorio de que tenemos la responsabilidad de ayudar a quienes más lo necesitan y de luchar por un mundo donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos recorrido las historias de estas mujeres turcas increíbles, cada una con su propia trayectoria y su propio impacto en el mundo. Hemos visto cómo han roto barreras, superado desafíos y luchado por un futuro mejor. Espero que estas historias les hayan inspirado tanto como a mí. Recapitulando brevemente, hoy conocimos a Nazlı Aydemir Akyol, la reina del voleibol, a Dile Kanif, la diseñadora que celebra la cultura turca, a Canan Deveren, la científica que revoluciona la medicina, a Elif Shafak, la escritora que nos invita a reflexionar, a Nil Yalter, la pionera del arte feminista, a Süreyya Aolu, la primera abogada turca, a Melis Balk, la emprendedora tecnológica que busca un futuro mejor, y a Istem Elkuran, la activista que defiende los derechos de los refugiados. Todas ellas, a su manera, están cambiando el mundo y dejando un legado para las futuras generaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que hay gente interesada en conocer más sobre las mujeres que están haciendo la diferencia en el mundo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron estas mujeres? ¿Conocían a alguna de ellas? ¿Hay alguna otra mujer turca que creen que deberíamos destacar? Me encantaría leer sus opiniones y aprender de ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan estas historias inspiradoras. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.